Feliz sábado, hermanos. Buenas noches. Vamos a tener el repaso de la lección titulado Génesis como fundamento. Ya leímos nuestra cita bíblica en Juan 1:29 y vamos a, em, a tener pues este repaso de esta lección que seguramente ustedes ya han estudiado en la semana. Y como bien mencionaban, pues este trimestre vamos a hablar de símbolos, de profecías, de cómo está expresada todas estas profecías o estos mensajes en la Biblia con un objetivo en especial, ¿no? Sabemos que la Biblia para nosotros, pues, es una historia que nos habla acerca de un conflicto que pues nosotros conocemos como el gran conflicto y a través de todos los libros que logramos leer, vamos viendo cómo Dios tiene especial cuidado con su pueblo para protegerlos, para darles un futuro y nos habla acerca también de que si hay un conflicto, hay una solución. Y en toda la Biblia encontramos mensajes clave acerca de la solución de este conflicto, del plan para digamos que finalizar con esta situación. Un conflicto entre un enemigo que es Satanás y entre Dios, ¿no? Ese conflicto entre el bien, entre el mal, esa guerra que se vive en esta tierra pero que en la Biblia encontramos esta historia y encontramos también cómo va a culminar, cómo va a terminar esta guerra. Y bueno, el final es esperanzador para todos nosotros. Así que espero que estas lecciones nos ayuden a tener más interés en estudiar la Biblia, en tener más comunión con Dios, pedirle de su espíritu, pero para que nos ayude a comprender cada pasaje, cada historia que siempre pues está revelando Dios a nosotros a través de esto y bueno, pues es la finalidad de esta lección que comprendamos la importancia de acercarnos a la Biblia, de acercarnos al mensaje especial que tiene para nosotros y pues haciendo énfasis en los símbolos, pues muchas veces nosotros los vemos expresados en Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis está es lleno de símbolos que son parte de profecías que nos hacen comprender tanto el pasado, el presente y el futuro. O sea, el Apocalipsis no solamente nos habla acerca de lo que va a venir, sino que nos dice también lo que ya pasó y lo que va a acontecer. Pero para que nosotros podamos tener una comprensión más completa de este libro al momento de estudiarlo o de las profecías de Daniel, por ejemplo, donde también se presentan símbolos, pues es importante comprender toda la Biblia, ¿sí? Y que no es posible querer como decir, bueno, yo me voy a basar solamente en Apocalipsis porque es lo más novedoso, porque es el libro que me da profecías para mi presente, para el futuro, y desechar el Antiguo Testamento y desechar otros libros. No podemos hacer eso porque la Biblia se complementa, o sea, una cosa que fue expresada, por ejemplo, en el Antiguo Testamento puede aclararse en lo que es el Apocalipsis y tenemos que utilizar todas las partes de la Biblia para poder tener esa comprensión. Y es por eso que hoy vamos a ver por qué es tan importante ver el libro de Génesis, que es el principio, es el libro que nos hace ver pues nos explica cómo Dios creó nuestro mundo, explica cómo Dios creó a la humanidad, pero ¿por qué es importante Génesis para que nosotros podamos comprender profecías o comprender el Apocalipsis? Bueno, porque en Génesis aparecen conceptos clave para comprenderlos. Además de que si estamos hablando que la historia del conflicto se expone en toda la Biblia, pues justo en Génesis, en el inicio, se expone también cómo es que nuestro mundo descendió al caos del pecado.
Ahí es donde se expone la conducta de Adán, de Eva, quienes fueron engañados y quienes fueron los que pecaron y que, si lo queremos ver de esta forma, pues eligieron el destino de la humanidad, ¿no? El destino temporal, el pecado, pero pues es importante ver más allá, ¿no? Entonces, Génesis es importante por todo eso. No debemos desechar la comprensión de este libro. Y ahorita vamos a ver cómo hay conceptos importantes y cómo nos ayudan a comprender mejor, en este caso, el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis. En primer lugar, ahí en Génesis es donde se muestra el símbolo de Satanás. Ahí en Génesis nosotros podemos ver dónde se expresa por primera vez la serpiente, la presencia, la actuación de una serpiente. Y esto lo vemos en Génesis 3:1. Todos, pues recordamos este suceso cuando a Eva se le aparece una serpiente. Si dice 3:1, que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Esa serpiente, si nosotros nos quedamos solamente en Génesis, pues no entenderíamos, pues, ¿qué hace esa serpiente? O sea, ¿quién es esa serpiente? Y es ahí cuando nosotros, al complementar el estudio de la Biblia, pues podemos ver que en Apocalipsis se aclara quién es esa serpiente. Y entonces vamos a Apocalipsis, vamos a utilizar la Biblia, así que pueden tenerla ahí a la mano para buscar los versículos que nos aclaran este concepto. Apocalipsis 12:7 y 9 habla acerca de la batalla en el cielo, esa batalla que inicia con el gran conflicto, una batalla entre, donde dice, ¿quién participó en esa batalla? Dice, Miguel y sus ángeles luchaban contra ¿quién? Contra un dragón. Y el dragón luchaba con los ángeles. Y dice que no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera, vamos con el versículo 9, fue lanzado fuera el gran dragón, y aquí tenemos la clave, que utiliza el mismo animal que en Génesis 3:1 para referirse al dragón, que es la serpiente. O sea que el dragón también es la serpiente antigua. ¿Y quién es esa serpiente? Es pues el diablo y Satanás. O sea, el diablo y Satanás es lo mismo. El cual engaña al mundo entero y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces vemos aquí como que es gracias a Apocalipsis que se nos aclara quién era la serpiente que engañó a Eva en Génesis 3:1. Nos habla acerca de una serpiente que es Satanás, el mismo Satanás que peleó con Jesús en el cielo, en la gran batalla, y que fue pues arrojado a la tierra, ¿no? Por eso estaba tentando a Eva, ¿no? Entonces, vemos cómo la Biblia en sí, pues es importante utilizarla y estudiarla a profundidad porque si quizás no nos aclara un concepto al inicio, quizás no lo entendemos bien, vemos como si vamos estudiando más adelante otras historias, nos van complementando esas ideas hasta comprender la finalidad o el mensaje que se nos quiere dar, ¿no? Y esto es muy importante. Porque, pues, ¿quién es esa serpiente? ¿Quién es ese dragón? ¿Y qué hace? Pues, ¿qué hace? ¿Cómo es él? Ahí nosotros en Génesis 3:1, si vamos otra vez al inicio, pues podemos ver cómo es esa serpiente, ¿sí? Dice que esa serpiente es astuta, dice que engaña
Y bueno, en Génesis 3 más adelante podemos ver también cuáles fueron pues las consecuencias de haber caído bajo en los engaños de esta serpiente, de Satanás. Y pues también aquí nosotros vemos en Apocalipsis pues todo lo que ella hace, ¿no? O todo lo que Satanás hace, engaña al mundo entero. Y algo también importante que tiene que ver con la serpiente y que se menciona también en Génesis, si vamos más adelante, Génesis 3:15, em, es cuando, bueno, Adán y Eva comen del fruto que estaba prohibido. Y entonces Jehová se enfrenta con la serpiente, pues que ya nosotros sabemos quién es, Satanás. Y vamos a leer en el versículo 14, Génesis 3:14 dice que Jehová le dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias. Y luego en el 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este versículo tiene un gran significado porque tiene que ver con qué va a pasar con el destino de la serpiente. O sea, la serpiente pues quiere el mal del ser humano y siempre va a ir, o Satanás, que es la serpiente, siempre va a estar atacando a las personas, atacando nuestras vidas, impidiendo que nosotros sirvamos a Dios, haciendo lo posible para que nosotros desobedezcamos a Dios, engañándonos para nosotros adorarla en vez de adorar a Dios. Ese es el conflicto o ese es el papel que tiene Satanás, la serpiente, en este conflicto del bien y el mal. Pero también aquí en Génesis 3:15, eh, Dios le dice en estas palabras a Satanás cuál va a ser su fin, que quizás va a poder hacer heridas, ¿sí? Y una herida muy grande, pues ahorita lo veremos más adelante, que es justo a Dios mismo. Sin embargo, Dios va a triunfar sobre la serpiente. O sea, esta serpiente va a ser herida, va a aplastar su cabeza y esto significa su muerte. Eso significa que va a ser destruido Satanás al final de este conflicto. Así que vemos cómo se entrelaza Génesis, Apocalipsis para darnos una idea más amplia de lo que es, de lo que hace Satanás, pero también cuál es su fin. Sí, que puede dañar, sin embargo, va a tener un fin y eso va a ser su destrucción. Dios lo va a destruir para siempre. ¿Ok? Entonces vemos cómo es importante entender el concepto en Génesis. Y bueno, también en Génesis encontramos por primera vez cuando se habla acerca de la muerte, el concepto de la muerte. En el Edén, en el jardín del Edén, Adán y Eva no tenían idea de qué era la muerte, no se experimentaba la muerte. Ellos comían del árbol de la vida, ellos tenían esa comunicación con Dios, ellos pues no conocían acerca de ello, ¿no? Pero Dios les dice, les da una indicación y les dice algo importante. En Génesis 2:17 les dice que pueden comer de todo árbol que esté en el huerto, pero dice que del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerían, porque el día que comieren, o sea, que si ellos desobedecían y comían de ese árbol, ciertamente morirían. Y aquí es la primera aparición de este concepto, algo que ellos también no sabían qué significaba, la muerte, no sabían lo que significaba. Sin embargo, pues la serpiente, Satanás, empieza a envolver a Eva de tal forma que la confunde, la engaña, le dice que si come ese fruto va a ver, va a ser como Dios. Sí, ese es el principal engaño, ¿no? De Satanás, y ella acepta. Y bueno, ellos comen de este fruto del árbol que estaba prohibido
y ellos no mueren instantáneamente, porque podemos decir, bueno, decía que iban a morir, ¿no? Pero ellos no mueren instantáneamente. Pero ¿qué pasa? Que pues desobedecen a Dios y ellos comienzan pues ahora sí que a perder eso que Dios les había otorgado, ¿no? Si ellos seguían comiendo del árbol de la vida, si ellos seguían ahí en el huerto, iban a permanecer pues para siempre. Pero al haber cometido el pecado tiene una consecuencia y la consecuencia del pecado es muerte. Para ese entonces ellos no lo comprendían, ¿sí? No comprendían el destino que iba a venir con ellos. Ellos ya estaban destinados a pues tener todas estas, pues ahora sí que enfermedades, el dolor, envejecer y morir. Eso era el destino para ellos una vez que aceptaron comer del árbol que estaba prohibido. Así que la muerte viene a ser ese concepto que es la consecuencia del pecado y no es una muerte inminente, así de que, o una muerte instantánea, sino que fue como el cambio de la inmortalidad que ellos tenían por estar en el huerto y comer del árbol de la vida. Dios los saca del huerto y su destino ahora sí que es mortal, pero también no en solo en cuerpo, sino que espiritualmente ellos pues ya estaban separados de Dios, ¿no? Entonces, bueno, ese es el primer concepto de la muerte. Y si nosotros vamos más adelante, ellos digamos que todavía no sabían a lo que iban, ¿no? Cuando salen del Edén, hasta que sucede pues una tragedia con sus hijos. En Génesis 4 encontramos ahora sí una muerte provocada por seres humanos. El hermano Caín mata a Abel. Génesis 4:10. Podemos ver que, bueno, podemos ver la historia más adelante cuando dice que Caín le dice a su hermano que salgan al campo y que aconteció esto en el versículo 8, que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Digamos que el primer asesinato, ¿verdad? Y dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Y él dijo, ¿qué has hecho? Dios, pues obviamente vio, ¿verdad? Lo que sucedió. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La primera muerte se dio en Génesis 4:10. Imagino que para Adán y Eva fue algo sorprendente y muy doloroso. Y es ahí cuando nosotros empezamos a ver cómo la humanidad comienza a sufrir por la muerte. El dolor de morir era algo que Dios no tenía pensado para nosotros. Y ese dolor que provoca la muerte es algo extraño en nosotros, ¿no? Aunque sabemos que existe la muerte y vemos constantemente cómo la gente muere, cómo nuestros familiares mueren, cómo nuestros amigos mueren, es algo que es natural, pero no es así, ¿verdad? Nos genera un malestar, nos genera una tristeza y eso es una señal de que no estábamos destinados para morir. Y eso mismo nos hace sentir la necesidad de que nos salven de la muerte, de algo que nos ayude, que nos dé consuelo, que nos dé esperanza, porque no es algo con lo cual nosotros podamos acostumbrarnos, no es algo que el ser humano haya dicho, bueno, estoy bien con eso, no pasa nada, ¿no? En el fondo, cuando alguien muere, es mucho sufrimiento, es algo que no se puede muchas veces explicar lo que uno siente cuando muere alguien que ama o puede ser algún extraño también, es una sensación triste, es una sensación que Dios no quería que nosotros experimentáramos. Entonces, aquí dice que el aspecto más cruel de vivir en el mundo quizás sea cómo la muerte nos acecha, ¿no? Esa consecuencia de habernos separado de Dios por el pecado fue la muerte en ese entonces, lo que vemos en Génesis. Y pues ahora nosotros sabemos que la paga del pecado es muerte. Así que si nosotros comprendemos la gravedad del problema del pecado, vamos a apreciar mucho que haya una solución para este problema. Y bueno,
más adelante en la Biblia y todo lo que va pasando en la historia y en el Nuevo Testamento y por supuesto en Apocalipsis, vemos cómo hay una esperanza y cómo hay una solución al problema de la muerte para brindarnos al ser humano una vida eterna, ¿no? Que pues es parte de la historia de la Biblia y es lo que nos conduce al plan divino, ¿sí? Entonces, Génesis es importante porque vemos cómo la humanidad cae, las consecuencias de la caída, cómo hay un enemigo que quiere engañar, un enemigo que está ahí al acecho. Y Génesis también nos habla de la solución a todo esto. Y sí, en este libro, en el primer libro, encontramos ya una historia que nos da las bases para entender ese plan divino, ese rescate que Dios ha planeado para la humanidad, que Dios planeó para la humanidad. Entonces, las bases para entender este plan, nosotros las estudiamos en la lección en el capítulo 22, ya en el corazón de Génesis, en el centro de Génesis, podemos ver un relato impactante de la vida de Abraham y, y también una gran prueba que tuvo que ver con un sacrificio que Dios quería que Abraham hiciera. Esto sucede en el monte de Moria y pues nosotros sabemos esta historia, ¿no? La conocemos, pero vamos a estudiarlo un poco más a profundidad para entender por qué es tan importante, qué tiene que ver con la comprensión de Apocalipsis o la comprensión de en sí de toda la Biblia, por qué es tan relevante, ¿sí? O qué tiene que ver con el amor divino, con el plan de redención. Vamos a ir como estudiando distintos aspectos para al final comprenderlo. Lo primero que se nos muestra en Génesis 22 es la expresión de amor, ¿sí? Antes en la Biblia no se había mencionado del amor hasta Génesis 22, pero lo primero que se menciona es acerca del amor que un padre puede tener por su hijo. Así que vamos a ver ese amor, cómo está expresado aquí. Dice Génesis 22:2. Dice que Dios le dijo a Abraham, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas. Dios le dice a Abraham que tomara a su hijo unigénito, a su hijo único, el hijo de la promesa, el hijo de el que iba a ser heredero de la bendición, el hijo por el cual Abraham había esperado mucho, que había sido un milagro prácticamente, y a quien él amaba. O sea, era el único que tenía. Y Dios hace énfasis aquí, ¿no? O sea, toma tu hijo único al que amas y vete a tierra de Moria y ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esto fue una petición, algo que nosotros quizás no esperamos al leer esto. A veces decimos, ¿cómo era posible? ¿Cómo fue posible que el Dios que yo conozco haya dado una orden de sacrificio humano? ¿Ok? Es lo primero que podíamos decir. ¿Y qué pasó con Abraham? Em, pues si ustedes se ponen en los zapatos o en la vida de Abraham, sobre todo los que son padres, pues cómo se verán sentido, ¿no? A esta petición. Bueno, nosotros conocemos por la historia que en un contexto cultural histórico, pues el sacrificio de personas, de humanos a dioses no era algo del todo extraño. Así que para Abraham no habría sido tan extraño como para nosotros ahora, pero si vamos a la historia vemos que era algo común. Aunque para el Dios que conocemos, pues sí se nos hace extraño, ¿no? Pero vamos a ver más adelante, porque todo tenía un propósito, todo lo que Dios hace tiene un propósito, pero vamos a detenernos en cómo se sintió Abraham.
Si nosotros vamos a estudiar el libro de Patriarcas y Profetas, podemos ver un poco más esta historia, nos la detalla más Elena de White y nos dice que esa orden que Dios le dio probablemente debió torturar angustiosamente a Abraham. O sea, se debe haber sentido sumamente angustiado. No soy mamá, pero ustedes que son padres sí han de comprender cómo se sentía Abraham. O sea, tenía que entregar a Dios lo mejor que tenía, por lo que había esperado, el heredero de la bendición. Tenía que entregarlo, pero no solamente eso, tenía que matarlo. Es un dolor muy fuerte que él sintió. El hecho de que Abraham haya obedecido no significa que no le haya dolido el tener que hacer tal cosa. Y cuando leemos Génesis y continuamos, pues vemos como que, pues, sí, no dijo nada, simplemente que obedeció. Dice Génesis 22:3, y dice, y Abraham se levantó, o sea, no hubo como una conversación de cómo es posible, Señor, ¿por qué? ¿Cómo? No te entiendo, dime. No hubo ninguna petición para que Dios le aclarara esa petición tan extraña que Dios lo había hecho a Abraham. Así que él se levantó muy de mañana, se preparó, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos y a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Hablando de amor, ya vimos cómo Dios expresa que Abraham amaba a su hijo, lo amaba mucho. Pero también en este acto de obediencia podemos ver la calidad de amor que Abraham le tenía a Dios. Y este amor iba a ponerse a prueba. Y vemos cómo él responde con obediencia y responde con fe. Y eso no se hace si no es que con una relación con Dios, o sea, la relación de fe, de confianza, de comunicación que Abraham tenía con Dios era extraordinaria, era una relación modelo para nosotros. El hecho de que él obedeciera a pesar del sacrificio, porque aquí atrás vemos que el amor que él tenía a su hijo era tan grande que al momento de obedecer a Dios, eso se convertía en un sacrificio. Y a pesar de todo, de lo que implicaba él siguió adelante. Él amaba a Dios de una manera excepcional y lo amaba y tenía fe. No solamente lo amaba, bueno, lo amaba y tenía fe, no solamente lo obedecía, sino que esa fe, él sabía que Dios no le mandaba a hacer algo que fuera malo para él o fuera malo para su hijo. Así que él fue y él tuvo una experiencia que lo marcó por completo. Dice que durante la experiencia personal de Abraham fue revelado el amor de Dios, como de una forma muy especial, comprendiendo a profundidad el amor divino. Esta prueba para Abraham hizo que él aprendiera o comprendiera cómo es el grande amor de Dios por él. El amor divino es algo que nosotros no podemos entender. Esa profundidad del amor de Dios, sí que el amor de Dios es profundo, es ancho, es tan grande que es incomprensible para el ser humano. Bueno, él con esta experiencia pudo comprender la profundidad del amor divino. Ahorita vamos a ver todo, ¿no? Cómo es que lo comprendió. Pero vemos también en esta historia, no solamente nos habla acerca del amor, sino nos habla acerca de símbolos, de conceptos que comienzan a expresarse en Génesis y que pues son importantes porque aquí, por ejemplo, es cuando la primera vez que se expresa al cordero, ¿no? Anteriormente había habido había habido sacrificios de corderos, pero de esta forma, como lo expresan como el cordero,
dándole como lugar especial o un nombramiento especial, pues nos hace o nos indica que es algo que debemos poner mucha atención. Génesis 22:7 dice que, bueno, ya estaban eh, ahí y Isaac le pregunta a su padre, dice 22:7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? O sea, esa fue la pregunta, ¿no? ¿Dónde está el cordero? O sea, tenemos todo, papá. O sea, ya está aquí la leña, ya llegamos, pero yo no veo dónde está el cordero. Eh, ¿Cómo me dices que vamos a hacer un holocausto y no hay el animal, no está el animal que vamos a sacrificar? Imagino que esta pregunta puso el corazón de Abraham pues muy triste, ¿no? ¿Y qué le contesta? ¿Qué le contesta a él? Dice que respondió Abraham en el versículo 8, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dios proveerá un cordero. Esa frase es importante. Al final, Abraham obedecía lo que Dios le dijo. Él sabía que Dios estaba con él y que em, habría una forma de explicarle a su hijo, ¿no? Más adelante, pero lo que él contestó es que él proveería un cordero cuando él sabía que era su hijo a quien iban a sacrificar. Me imagino que eso lo hizo porque se sintió pues muy angustiado, no sabía cómo responder ante su hijo amado y esta situación. Y bueno, nosotros si vemos el cordero como un símbolo, nosotros si vamos a Apocalipsis vamos a ver quién es el cordero, ¿no? Incluso no necesitamos ir hasta Apocalipsis. Nuestro versículo de esta semana, de Juan 1:29, nos dice y nos recuerda quién es el Cordero, ¿no? ¿Quién es el Cordero que Dios provee? Pues es Jesús, ¿no? Juan 1:29 dice que Juan, pues al ver a Jesús, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si nosotros vamos a Apocalipsis, vamos a encontrar que se menciona más de 20 veces al Cordero, haciendo referencia ¿a quién? A Jesús, ¿verdad? Apocalipsis, vamos a leer una cita de Apocalipsis 5, 6, de muchas que hay donde se menciona el Cordero. Dice Apocalipsis 5, 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Aquí hace referencia a un cordero. Y ese cordero es ¿quién? Es Jesús. Ese cordero, Jesús, es quien Dios mandó a morir en sacrificio por sus hijos, para pagar por la consecuencia del pecado de la humanidad y salvarnos. Así que en esta historia que nosotros vemos de Abraham, de Isaac, toda esta historia, cada uno de estos conceptos del amor, del sacrificio, del único hijo que era Isaac, que lo tenía que sacrificar, pues esta historia apunta a un mensaje que es el plan divino de redención. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios probó a Abraham de esta forma? ¿Por qué lo hizo? Si nosotros seguimos leyendo en la historia, pues este sacrificio de Isaac no se culmina así, ¿verdad? Dios sí responde y Dios interviene y Dios envía a un carnero para que sea sacrificado en lugar de Isaac.
Así que como Abraham le contestó a Isaac, Dios proveerá, pues era la fe que él tenía también, ¿no? Y lo hizo. Vamos a leer este fragmento de Patriarcas y Profetas que nos habla acerca de esta situación. Dice que cuando Isaac pregunta, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham contesta que Dios proveerá de cordero. Y cuando fue detenida la mano del padre en el momento mismo en que estaba por sacrificar a su hijo, y el carnero que Dios había provisto fue ofrecido en lugar de Isaac, entonces se derramó luz sobre el misterio de la redención. El misterio de la redención era el plan que Dios tenía para salvar a la humanidad y que había comunicado a los ángeles. Seres celestiales sabían de este plan, pero no lo comprendían. No sabían cómo, por qué, no sabían exactamente hasta que Dios utiliza esta situación también para enviar luz, es decir, para enviar claridad o aclarar este plan de redención, cómo iba a ser. Y dice que aún los ángeles comprendieron más claramente las medidas admirables que había tomado Dios para salvar al hombre. Se requería un sacrificio para salvar al hombre y ese sacrificio iba a ser Dios mismo a través de quién? Iba a ser Jesús. Dios tomó esta decisión por amor. Dios quería darnos un rescate. Dice, cuando el hombre estaba condenado a la muerte por su transgresión a la ley de Dios, esto ya lo vimos en Génesis, lo que pasó, lo que sucede con Adán y Eva. Cuando Dios vio eso, el Padre mirando a su Hijo dijo al pecador, vive, he hallado un rescate. Dios planeó entregar a su único Hijo. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos vivir. Y esto, si nosotros vemos, hace referencia a lo que vivió Abraham. Abraham amaba a su hijo muchísimo, era su único hijo. Lo amaba tanto y ese amor es el mismo amor que Dios siente por Jesús, ¿verdad? Es su único hijo. Pero el amor de Dios también fue tanto por nosotros, por la humanidad, que decidió entregar a su hijo, sacrificar a su hijo. Entonces, esto, cuando nosotros leamos nuevamente esta historia, recordemos que también es un mensaje para comprender el amor de Dios hacia nosotros, porque sacrificó lo más sagrado que tenía, que era a su hijo. También recordemos el amor de Abraham a Dios, que fue capaz de obedecerle, fue capaz de sacrificar, fue capaz también de aprender. Esta prueba para Abraham fue algo importante porque Dios, como vimos ahí, le dio luz también, le dio claridad acerca de lo que iba a pasar con la humanidad. Y sobre todo, Abraham pudo constatar que Dios provee para el holocausto. Dios detuvo su mano, no fue necesario sacrificar a Isaac. Dios provee un animal, en este caso fue un carnero, para poder cumplir con este sacrificio. Asimismo, Dios es quien va a pagar. Dios es quien pagó ya por el pecado con la finalidad de salvarnos. Esto, pues, es importante para nosotros, lo entendemos ahorita, ¿verdad? Pero Abraham lo entendió. Abraham lo entendió en ese momento. Por eso, esta prueba también les sirvió de aprendizaje y conoció la magnitud del amor de Dios y conoció este plan. Él fue testigo de lo que iba a pasar, de lo que ahora nosotros sabemos que pasa, pero para él que no conocía lo que venía, a Dios le reveló, ¿sí? Y dice que la fe del patriarca se fijó en el Redentor que había de venir. Por eso en Juan, Jesús, si nosotros vemos Juan 8:56, Jesús menciona a Abraham y lo menciona como quien se gozó por él. O sea, Abraham comprendió que Dios iba a mandar a su hijo, que Jesús iba a venir a salvarnos.
En ese momento, muchísimos años antes de que pasara, Juan 8:56 dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Y fue en este momento. Si nosotros vemos, seguimos leyendo parte de este libro de Patriarcas y Profetas, vemos cómo Dios ahí le revela su plan, ¿no? Y pues que también esto fue una oportunidad para que los ángeles o los seres celestiales pues les quedara un poco más claro lo que iba a pasar. Dice que había sido difícil para los ángeles comprender el misterio de la redención, entender que el soberano del cielo, el Hijo de Dios, debía morir por el hombre culpable. Cuando Abraham se le mandó ofrecer a su hijo en sacrificio, pues los ángeles y los dijeron, ¿cómo es posible? Así no es Dios. ¿Cómo Dios va a enviar a su hijo a que mate a su propio hijo? Esto no fue algo que llamó la atención de los seres celestiales y entonces todos comenzaron a observar esta escena y cómo Abraham va y cómo obedece y todo lo que sucede. Y esto, como vimos, abrió también la mente o dio más luz para que los ángeles entendieran lo que iba a pasar años después, ¿no? Cómo Dios se iba a entregar, cómo Dios iba a enviar a Jesús por ese amor tan grande para dar una esperanza a la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que nosotros, pues, al leer todo esto, pues recordamos lo importante que es comprender el fundamento de estos conceptos, el saber de dónde provienen y el ver cómo el plan de Dios de salvación, pues, se expresa en toda la Biblia, que no nos podemos quedar simplemente con una parte de la Biblia, sino debemos empezar a estudiar más, porque en Génesis comienzan estos conceptos, pero después se van aclarando más y más en otros textos, en otros capítulos. Por ejemplo, en Éxodo podemos ver cómo cuando estaba Moisés y cuando querían, pues ahora sí que irse de Egipto y Moisés los estaba liderando, vemos cómo al final, pues la última plaga fue la muerte de los primogénitos y vemos cómo Dios les envía a sacrificar un cordero y a poner la sangre de este cordero en sus puertas. Ese también es un símbolo, el símbolo de cordero de la sangre de quién. De Jesús, Jesús quien iba a salvar. Y así durante o en el transcurso de la Biblia encontramos pues las profecías mesiánicas, y hasta el cumplimiento, ¿no? Ya cuando viene Jesús, cuando muere. Y bueno, todo eso pues nos ayuda a tener una comprensión mucho más amplia acerca del conflicto en el que vivimos y a tener la seguridad de que Dios nos ama y que Dios quiere que nosotros nos salvemos y que quiere que tengamos vida eterna, ¿no? A Dios le costó entregar a su Hijo, pero lo hizo por amor hacia nosotros. Entonces, quedémonos con ese mensaje y pues para las siguientes lecciones, pues sigamos estudiando porque estoy segura que vamos a aprender bastante acerca de lo que ya sabemos, pero mucho más, porque la Biblia siempre nos va dando nuevas revelaciones. Que Dios les bendiga.